Y vamos a leer una escritura que está en el Evangelio según Mateo, capítulo 11. Mire, si ya la encontró, póngale ahí un separador, porque quiero leer una escritura que está en Isaías, capítulo 28, y luego vamos ahí. Pero esta escritura la quiero leer ahorita, a ver si por qué. Isaías, capítulo 28. Amén, hermanos. 28, versículo 13, dice así la palabra del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice ahí: la palabra pues del Señor le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Y lo dice renglón tras renglón. ¿Qué más, hermano? Línea sobre línea. Y lo dice un poquito ahí y otro poquito allá. Que vayan y caigan de espadas, sean quebrantados, enlazados y presos. Miren, qué maravilloso es Dios, hermano, por la palabra del Señor. Esto lo leo a razón de que nosotros vamos a muchas citas bíblicas para poder entender un tema bíblico, hermano, conforme a la palabra de Dios. Y mire, le voy a leer aquí, traigo una anotación aquí, la frase un poquito aquí y un poquito allá, línea sobre línea, renglón sobre renglón. Dice que se refiere a un método de enseñanza o comunicación que se repite y se explica paso a paso. Entonces, fíjense cómo el Señor, hermano, en su palabra nos dejó un poquito aquí, un poquito acá. Vamos a decir, en el Evangelio un poquito, en el libro del profeta Isaías otro poquito, en el libro de Amós otro poquito, en el libro de Apocalipsis otro poquito aquí, poquito ahí, hermano, para entender un tema que nos quiere enseñar el Señor. Entonces, dice aquí, hasta que caiga de espada y sean quebrantados y enlazados y presos por la misma palabra de Dios, por los mandamientos del Señor. Entonces, por eso es que vamos a ver varias escrituras, como siempre, con la ayuda del Señor Jesucristo, hermano. Te lo comento esto porque a veces alguien puede pensar: ¿y por qué leemos aquí y luego otro poquito acá y otro poquito allá? Bueno, es para que usted pueda entender lo que dejó el Señor. Por eso dice el Señor en Juan 5:39, el Evangelio dice: escudriñad las Escrituras. Esa parte de escudriñar las Escrituras, hermano, es buscar en las Escrituras, buscar en su palabra, no en un solo libro, no solamente en los Evangelios, no, en toda la bendita palabra del Señor, hermano, vamos a encontrar sabiduría para usted y para mí, para su bien y para mi bien. Alabamos a Cristo. Entonces, el Señor dejó toda esta enseñanza: escudriñad las Escrituras porque os parece, dijo el Señor, que en ellas tendréis la vida eterna. Y dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, toda la Escritura, hermano, da testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a leer ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 11. Bendito sea el Señor Jesús. Dios bendiga a todos los que Dios les permitió estar aquí, porque realmente es porque Dios obra y produce en nosotros el querer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Qué bonito es Dios, ¿verdad? Qué bueno es el Señor en este sentido, hermano, hermoso, que Él obra en nosotros esto. 11, versículo 28 dice ahí, en nombre de Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y lo dice 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito sea el Señor. Miren, nosotros, hermano, realmente sin Cristo, sin el Señor, estamos, hermano, muy cargados, muy trabajados, con sufrimientos, hermano, sin consolación, con sufrimientos, hermano, sin tener quien nos oriente. Por eso, a veces con tantas cargas, el ser humano desesperado corre, hermano, a buscar soluciones y a buscar a veces cosas que en lugar de darle solución para bien, lo llevan a una condenación eterna, hermano. Alguien en la desesperación, en la ansiedad, en la depresión, en la angustia, va y busca a los hechiceros, va y busca a los brujos, va y recurre a cosas, hermano, que no son de Dios. Si fueran de Dios, el Señor hubiera dicho: vayan y acudan a estas cosas. Pero aquí dice el Señor: ¿venid a quién? A ver, ¿venid a quién? Eso dice el Señor: venid a mí. Entonces no dice que recurramos a otras cosas, sino que vengamos a quién? Al Señor Jesucristo. Es lo que está diciendo ahí. Venid a mí todos los que estáis trabajados. Si tú estás muy trabajado, tienes mucha fatiga, estás cansado de tantas situaciones que tú has llevado en este mundo y te sientes cargado de rencor, cargado de pecado, cargado de maldad, cargado de depresión, cargado de angustia, cargado de muchas cosas, ¿a quién tienes que venir? Pues a Jesucristo. Y no lo digo yo, ¿verdad, hermanos? ¿Quién lo dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y no termina diciendo, fíjense, ¿que quién? Que yo, hermanos, le dice el Señor, que yo los haré descansar. Y yo no les dice: lleven mi yugo sobre vosotros. ¿Sabe que lo he dicho otras veces, hermano, pero lo voy a volver a comentar? Un yugo, ya saben muchos a lo mejor lo que es un yugo, mayormente los que trabajamos con nuestros padres que eran campesinos, hermano, y que sembraban tierras. Un yugo era un pedazo de madera largo, como de uno, que será unos 50 más o menos, 1,50 centímetros, que tenía 2 hendiduras, hermano, una a cada lado, y una de esas hendiduras se la ponían al buey, o en su caso si era otro animal, pues también, ¿no? Pero casi siempre eran yuntas de bueyes, y se la ponían por aquí, y lo usaban una especie de cuero, hermano, como fajilla, que los enrollaban, hermano, los cuernos, y los sujetaban para que no se zafaran de ese yugo. Y le digo que mi papá, bueno, entonces yo estaba chico, pero me acuerdo que había 2 bueyes ahí en ese rancho. Uno era el látigo y otro era el novillo. El látigo era un buey grande, negro, hermano, que era muy manso ese animal. Llegaba mi papá y él a veces hasta ese animal comiendo hasta hierba, así como durmiéndose, hermano, manso. Llegaba y le ponía el yugo y le empezaba, no, ni se movía. Pero el novillo era otro buey que iba a ser compañía para que araran juntos, hermano, para que fueran arando. No, veía a mi papá y corría, pero corría así, y luego la cerca se la brincaba, no quería someterse al yugo. Y el otro tan tranquilo, hermano, así tranquilo, recibía el yugo. Entonces, hermano, es una enseñanza para nosotros. Mire, nosotros, hermano, cuando el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, ven a mí para enseñarte, ven a mí para yo explicarte y decirte lo que tienes que hacer para que te vaya bien y tengas paz en tu vida.
Pero cuando el Señor nos llama para venir a Él, no queremos su yugo. ¿Cómo podremos aplicar esta parte en el yugo del Señor? Mira, hay una escritura ahí en el libro de Jeremías, capítulo 27. Alabamos a Cristo. Bueno es el Señor Jesús. Verá que sí es bueno Dios para con nosotros, hermano, que nos ha ayudado. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? Vamos a leer el capítulo 28, donde digo: gloria al Señor Jesús. Bueno es Cristo para aquellos, hermanos, que se acercan a Él. Y de ahí en el capítulo 28, versículo 13, está una escritura donde habla precisamente de yugo. Gloria a Dios. Amén. Dice: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho el Señor. ¿Qué dice, hermano? Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Fíjense, había en el pueblo de Israel, hermano, quien se unía a reyes, quien se unía a otras cosas, pero menos unirse al Señor. Y en esta parte, hermano, cuando está diciendo aquí que yugos de madera quebraste, está precisamente hablando en ese sentido de que los yugos, al menos que los que yo conocí, no sé usted si alguien conoció de estas cosas, hablando de un yugo, que eran yugos de madera. Amén. Y ahí en el capítulo 30, mire, de Jeremías, bendito sea el Señor. 30, en el versículo 8. Amén. Y será en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extraños no lo volverán más a poner en servidumbre. En el Antiguo Testamento, hermano, habla mucho de yugos cuando ellos se unían no al Señor, no a su enseñanza, sino a otros reyes, a otros hombres, hermano, pero para que los esclavizaran. Y esto me llama la atención lo que dice allá en Gálatas. Mire, vaya a la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, bendito sea el Señor Jesús. Capítulo 5. Aprendemos en algunas escrituras con la ayuda del Señor. Dios nos ayude. Amén. Capítulo 5, versículo 1. Amén. Fíjense cómo les dice aquí el apóstol Pablo a los Gálatas: estad pues firmes en qué, hermano, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y lo dice:
y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de ¿qué? De esclavitud. Había quien, hermano, estaba, le digo, muchos en la ley estaban sujetos a la ley, sujetos al yugo de la ley, otros sujetos a otras cosas, llevando las enseñanzas, llevando las costumbres, llevando las cosas, las prácticas no de Dios, sino de los reyes, las prácticas de ciertas enseñanzas como la ley, pero no eran libres. ¿Por qué no eran libres, hermano? Porque no habían venido a Cristo. Cuando uno llega a Cristo, hermano, por eso dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, aprendan de mí. Lo dice: que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quizá a veces a uno se le puede hacer muy difícil ir caminando con Cristo y no se quiere acercar al Señor. ¿Cuántas cosas el Señor nos enseña en su palabra que quizá nosotros, hermano, para nosotros son muy difíciles, para nosotros como humanos? No las podemos llevar, no podemos obrar en ello. ¿A poco también eso? ¿Y a poco también esto otro? Es que la Biblia dice: ¿y a poco también tengo que dejar de hacer esto? ¿Y a poco tengo que dejar de hacer esto otro? Porque no entiendes, porque no has aprendido, porque no sabes cómo obra Cristo en los corazones. Cuando alguien viene a Él y dice: Señor, estoy dispuesto a llevar tu enseñanza, llevar tu doctrina, llevar lo que tú me enseñes. Quizá voy a batallar al principio. ¿Por qué? Porque yo no estoy, hermano, siendo enseñado a un yugo en el cual, hermano, en cuanto me lo pongan a caminar, necesito ser enseñado, necesito aprender de la palabra, necesito, hermano, que el Señor obre en mi vida para yo aprender de Él. Y enseguida que ya aprenda de Él, hermano, entonces también aprenderé a caminar con Él. Pero esa oportunidad tú te la tienes que dar, y yo también. Esa oportunidad que Dios te está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y dice que yo los haré descansar. Si el Señor te está invitando, es para que vengas a su palabra, para que vengas a su enseñanza, para que aprendas de Él, para que puedas tú ver la bendición tan grande que se tiene en Jesucristo. Pero le digo, no todos se quieren someter a esto, hermano. Y le ponía el ejemplo yo al principio. Aquel güey que le decía el novillo, hermano, mi papá lo lazaba y él lo traía jalando, y él se jaloneaba y se estiraba. ¿Quién se lastimaba? ¿Quién es el que se lastima cuando no quiere venir a Cristo? Cuando no quiere venir a la palabra de Dios. Claro que uno se lastima, uno se hiere a sí mismo, uno se endurece y uno lleva las consecuencias por no venir a Cristo, hermano. Y quizá en su momento así todos: no quiero, y no, es que no, y así y el Señor manso esperando que vengas a Él, el Señor esperando para que te unas a Él, para que empieces a caminar con Él, para que vayas caminando con el Señor hacia tu salvación, hacia la vida eterna. Pero muchos prefieren irse lejos, hermano. Muchos prefieren apartarse de la palabra de Dios y no vienen a Cristo, hermano. No vienen a Dios porque se les hace muy difícil llevar el yugo del Señor Jesucristo. Recuerdo al principio, hermano, cuando yo empecé a leer la palabra de Dios hace aproximadamente 19 años, hermano,
hermano, había cosas que yo leía en la Biblia y que yo practicaba y que yo hacía, para mí era muy difícil dejarlas, quiero decir. Para mí era imposible dejarlas, hermano. No podía dejarlas yo aquellas cosas. Pero cuando Dios obra en el corazón, cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, dispone nuestro corazón y obra ahí dentro de nosotros, hermano, es algo tan maravilloso como el Señor te va convenciendo con su palabra, cómo toca tu corazón, cómo va transformando tu vida, que de pronto ya vas en el yugo. No sabes ni cómo, pero ya vas en el yugo. Y le voy a decir algo, mira, que yo recuerdo cuando por primera vez unas personas escuchaba yo que leían la palabra de Dios y compartían la palabra de Dios, y después fueron unos hermanos a la casa, hermano Raúl, hermano Sael, y estaban ellos sentados. Recuerdo que llevaban un teclado, iban a compartir la palabra de Dios, se cantaron unas alabanzas en un centro de rehabilitación que estaba ahí cerquitas ahí con nosotros ahí en Guadalajara. Y cuando iban para allá, yo les dije: ¿y a dónde van? Dice: es que vamos a ir aquí a cantar unas alabanzas y a compartir la palabra de Dios. Y usted toca. Sí, yo toco el teclado. Y yo tengo una guitarra. Y yo dije: ¿y quién me dijo que dijera que yo tengo una guitarra? Me estoy comprometiendo, dije yo. Entonces, o sea, en su momento, como que uno dice: ¿por qué no me voy a comprometer aquí? Y luego, bueno, pues vamos a ir. Y luego le digo: pues yo los acompaño. ¿Y quién me dijo que yo los acompañara? Ahora ya abrí mi boca, ahora tengo que ir. ¿Se fijan cómo poco a poco Dios produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, para que nos vayamos metiendo a su yugo, hermano? Porque a veces así es. ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? Mire, me pasaron muchas veces: ¿qué voy haciendo con ellos? ¿Qué ando haciendo aquí yo? Y luego ya se me iba aquello, ¿no? Pero hay cosas que uno no entiende, hermano. Pero cuando el llamado de Dios, hermano, toca su corazón, toca su vida, su alma dentro de usted, ya, hermano, está obrando de lo que Dios pone ahí en su corazón, aunque su carne no quiera. Aunque usted se oponga a la palabra de Dios, su alma ya quiere de Dios, porque esa alma es espiritual y es la que conoce el Espíritu de Dios y puede tener esa comunión, ese contacto por medio del Espíritu. Y eso es lo que le produce en su corazón ese sentir hermoso. Y ese sentir hermoso, hermano, cuando menos se acuerda, ya está bien comprometido con el Señor por sus palabras. Pero eso no es aflicción, no, al contrario, es una bendición grande, porque usted ya se está metiendo al yugo del Señor. Y de pronto ya está en los cultos, y de pronto ya levanta las manos, y de pronto dice: gloria a Dios, y de pronto: bendito sea tu nombre. ¿Qué pues? ¿Qué me está pasando? Y las cargas empiezan a ir, hermano. Poco a poco las cargas empiezan a ir. Aquellas cargas por las cuales Cristo nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mira qué hermoso, hermano, empecé a descansar cuando el Señor me quitó el alcoholismo, por ejemplo. Nadie me había podido quitar, hermano, nadie me había podido quitar el alcoholismo, un vicio ya que me tenía muy, hermano, ya casi hasta la muerte, hermano. Recurría a una cosa, recurría a otra, porque sí quería salir de aquello, pero el Señor obró, habló a mi vida y me dijo: yo soy el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. No hay más, en otras palabras. Venid a mí. Y también en Isaías 45, cuando dice ya la palabra del Señor: mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ven a mí, yo voy a obrar. Y hermano, obró. ¿Cuántos de ustedes ha obrado al Señor? ¿A cuántos, hermanos, los han transformado el Señor? ¿A cuántos les ha enseñado su palabra?
¿A cuántos hermanos les ha perdonado? ¿A cuántos hermanos ha tocado su corazón? ¿Cuántos de ustedes ahora, por gracia del Señor, vamos caminando con Cristo? ¿Pero usted quería? Al principio, cuando se le empezó a impartir la palabra de Dios, o a compartir, ¿usted quería de Dios? No sabía, hermano. Si alguien quería, pues gloria a Dios. Pero hay que muchas cosas, mucho estorbo, hermano, por los cuales dice el Señor: ven a mí, aprende de mí. Y era, hermano, algo tremendo que no nos permitía acercarnos a Cristo, mucho menos ponernos su yugo, hermano, y caminar con Él. Alguien puede decir: yo soy cristiano. Alguien puede decir: yo conozco de Cristo. Alguien puede decir: yo conozco de la palabra del Señor. Pero ¿caminas con el Señor? Es muy diferente. Caminar con Cristo es muy diferente. Alabado sea el Señor Jesús. Mira, hay una escritura ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Alabado sea Cristo. Algunas veces, hermanos, comentando y platicando con alguien, platicando si estamos con el Señor o si tenemos al Señor, y algunos de ellos me comentaban: yo diario le pido a Dios, yo diario le ruego a Dios, yo le pido, pues que bueno, es bueno. Pero mire, quiero leer esta escritura, capítulo 17, versículo 12. Amén. Y entrando en una aldea, le vinieron al encuentro 10 hombres leprosos, hermano, los cuales se pararon. ¿Cómo se pararon, hermano? Mire, aquí, hermano, pues la lepra era un mal que no les permitía acercarse a la gente y que los hacía, hermano, aún sacarlos del campamento por causa de la lepra. Ellos se pararon de lejos a causa de la lepra. Ahora podremos decir que nosotros, a causa del pecado, estamos lejos del Señor, hermano. Pero ellos, y vamos a buscar este ejemplo, cuando dice el 13: y alzaron la voz. ¿Quién alzó la voz? Los 10 leprosos. ¿Y qué decían, hermano? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire, ellos sabían la bendición, hermano, que tenían. El Señor, cuando invita a venir a mí, hermano, es porque en Él está todo lo que necesitamos. En Él estamos completos, y mayormente ahora que entendemos nosotros la palabra de Dios. En esta parte, hermano, estos 10 leprosos entendían y vinieron a Jesús y le gritaron: hermano, ten misericordia de nosotros. ¿Cómo le dirían al Señor, hermano? No le dirían en un tono así: ten misericordia de nosotros. Le dijeron, hermano, con mucha necesidad: ten misericordia de nosotros. Y dice que como Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, ¿qué pasó? Fueron limpios. El Señor se compadeció de ellos, hermano. Mire, la lepra no cualquiera lo podía quitar, hermano. Mas sin embargo, cuando vinieron a Jesucristo, Jesucristo les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Vamos a leer 15. Entonces uno de ellos, como vio que estaba limpio, ¿qué hizo? Volvió glorificando a gran voz a Dios, hermano. Mire, esta parte, hermano, cuando el Señor obró, cuando el Señor hizo esto, pues, ¿cuántos le pidieron que querían ser limpios? 10. El 14: y como Él les vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Qué poder de Dios, hermano.
Y dice, entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Y qué más hizo? Se derribó sobre el rostro a sus pies, diciéndole, dándole gracias. Y este era samaritano. Hermano, viniendo al Señor, reconociendo lo que Él había hecho con él. Ahora fíjense bien lo que dice el Señor. 17. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí fueron 10 los que fueron limpios? Amén. Y lo dice, ¿y los 9 dónde están? ¿Cuántos, hermanos, cuánto ser humano en el mundo realmente, hermano, pide, clama y suplica por la ayuda de Dios, hermano? Prácticamente todo el mundo, hermano. Piden a Dios, ayúdanos, Señor. Y mira, ten misericordia de nosotros, Señor. Mira, ayúdanos en esto, Señor. No tenemos esto, Señor. Ayúdanos en esto otro. Y no está mal. Yo no digo que esté mal pedirle. Porque el mismo Señor, pedid y se os dará, dijo el Señor. Llamad y se os abrirá. Entonces el Señor también nos invita a pedir. Pero miren, realmente, hermano, analicemos, ¿cuántos buscan solamente esto? ¿Y cuántos buscan venir al Señor de rodillas delante de Él para servirle, hermanos? ¿Cuántos son? Aquí eran 10 y solamente uno fue el que fue y le dio gracias a Dios, lo glorificó a gran voz, hermano. ¿Cómo lo glorificaría a gran voz? ¿Cómo le diría? Bendito sea, Señor, gracias, Señor, te adoro, Señor, te glorifico, Señor, te exalto, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. ¿Cómo lo haría, hermanos? Por el milagro que el Señor le había hecho. Es para estar a sus pies y decir, aquí estoy, Señor, ahora ¿qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer, Señor? No para pagar, pero sí para obrar por lo que tú has hecho por mí, Señor. Hermano, no todos lo hacen, hermano. ¿Cuántos hombres y mujeres, hermano, estando ahí seguían al Señor? ¿Y cuántos de ellos realmente eran sinceros, hermano? Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sí, aquí, hermano, es muy importante nosotros ver cómo nos acercamos al Señor, porque, hermano, permanecer en su yugo, permanecer en su enseñanza, permanecer en Él, hermano, eso tiene que ver mucho con su palabra. Si nada más fuera por pedirle, hermano, muchos le pidieron y se fueron. ¿Y dónde están ahorita, hermano? Lejos de Él, hermano. No están siguiendo a Cristo. Sí, recibieron la bendición, recibieron esa bendición, hermano, pero no están siguiendo a Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya ahí al capítulo, vaya de Marcos, el Evangelio de Marcos. Me acordé de esta otra escritura, hermanos. Dios es tan bueno y misericordioso, hermano, que está dispuesto a ayudarnos. Ahí lo podemos ver, y de la escritura que vamos a ver también, aquí nos enseña algo. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor Jesús, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Capítulo 5, hermanos. Fíjese esta mujer, hermano, también lo hemos leído, pero ¿cuántos de ellos sabían dónde estaba la bendición, hermano? Todos seguían a Cristo, porque en Él está la bendición. Pero hay que ver, hermano, cómo es que sigue uno a Cristo. ¿Lo tenemos? Capítulo 5, versículo 24. Y fue con él y le seguía. ¿Cuánto le seguía? ¿Cuánto le seguían, hermano? Gran multitud,
con mucha gente. ¿Y qué ella pasaba ahí? Le apretaba. ¿En qué sentido le apretaba, hermano? Pues era tanta la gente que los que se acercaban a él, pues por menos que fuera, hermano, lo apretaban. Y dice el 25, y una mujer que estaba con flujo de sangre de 12 años hacía. ¿Cuántos años tenía esta mujer con flujo de sangre? 12 años. Y había sufrido ¿cuánto? Mucho, de muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Fíjese, hermano. Ella, no sé cuánto dinero haya tenido, pero todo lo había gastado ya en médicos. Ya había ido y sufrido con muchos médicos. ¿Cómo había sufrido, hermano? Hasta vergüenza. ¿Usted cree que no sufriría vergüenza por esa situación que tenía ella, hermano? ¿Cómo estaría ella entonces para qué? ¿No estaría muy cargada y trabajada, hermano? ¿Cómo estaría batallando ella? Miren, ella podía haber recurrido y recurrió a muchos médicos, hermano. No dice que pocos, a muchos médicos. Y había gastado todo lo que tenía, ya no le quedaba nada. Si había trabajado mucho físicamente hablando, hermano, y hubiera juntado todo su dinero, ¿de qué le había servido si al contrario, hermano, nada le aprovechaba? Antes le iba peor. Buscando un recurso y ahora voy a ir para acá, y ahora voy a ir para acá, y ahora voy a ir para acá. Y así, hermano, y no había respuesta acá, no había respuesta acá, y no había respuesta acá, y se acabó el dinero y se acabó todo. ¿Cómo se sentiría ella? Yo digo que muy cargada, hermano. Ya sin esperanza, pues ahora qué voy a hacer, o a quién recurro, qué hago, ya no tengo dinero, ya he visitado muchos médicos y he sufrido mucho y no veo respuesta. ¿Y qué dice el 27? La primera parte solamente. Como oyó hablar de quién. Eso es lo que tenemos que poner nosotros, hermano, en nuestro corazón. Como oyó hablar de Jesús. ¿Y a su nombre? Como oyó hablar de Jesús. No de Pablo, no de Pedro, no de Juan. ¿Sí me explico, hermanos? No de esto, no del otro, no. Como oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo esta mujer? Llegó por detrás entre la compañía y tocó. ¿Qué tocó? Su manto, su vestido. Pero fíjense, porque decía, si tocare solamente el borde de su manto o el vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre, ¿qué pasó, hermanos? Se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Pregunto yo, ¿hallaría descanso? Hasta para su alma. Pues es ahí donde está la bendición. Esto que ella recibió no fue cualquier cosa, hermano. Pero ¿a quién vino? ¿A quién vino, hermanos? A Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y ya dice que yo, no dice otros. Dice que yo los haré descansar. No hay más. La Biblia es clara. Alabado sea el Señor Jesucristo. Le damos gloria a Dios, hermano. Mire, aquí mismo. Vaya, bueno, antes para leer ahí la bendición, mire, porque luego nos vamos y nos vamos a quedar ahí. ¿Qué pasó después? Dice el 30, y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de
volviéndose a la compañía, dijo, ¿qué le dijo, hermano? ¿Quién ha tocado mi manto, mis vestidos? Y él sabía o no sabía, hermano. Pero esto, ¿por qué lo dice el Señor? Para que vieran, hermano, y hubiera testimonio de la obra que se hizo ahí. Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud, qué, hermanos? ¿La multitud qué? Pero todos se acercaban como esta mujer. No todos, hermano. Muchos estaban ahí. Muchos estaban ahí, hermano, pero no todos por seguir a Cristo, sino por los beneficios que iban a tener, hermano. Pero él, hermano, al mirar esto, dice el 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que él en sí había sido hecho, vino y ¿qué hizo esta mujer? Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te has hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que has hecho por nosotros. Y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan hay otra escritura que quiero leerla para que vea que no todos, hermanos, se acercaban a Dios por buscar seguir a Cristo, hermano. Aquí el Señor se los dice precisamente en el Evangelio de Juan capítulo 6. Alabamos a nuestro Señor Jesús. Vamos a leer ahí cuando dice en el 5, amén, 6, 5, capítulo 6, versículo 5, dice, y como alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, ¿qué había venido a él? Gran multitud, hermanos. Dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjense, hermanos, la capacidad del ser humano. El Señor cuando dice esto, le dice enseguida en el 6, mas esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿En quién está el poder para hacer las cosas, hermano? Pues en el Señor Jesús, no hay más, ¿cierto? Y lo dice respondiéndole Felipe, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. O sea, Felipe era uno de sus discípulos y le dice, 200 denarios de pan no les bastaría. Y esto para que coma cada uno de ellos un poco. Si en Felipe hubiera estado, hermano, el poder, hubiera dicho, pues ahorita vamos a multiplicar el pan y les vamos a dar de comer, pero en él no está el poder. Y dice el 8, dícele uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, mas ¿qué es esto entre tantos? Pues era una gran multitud. 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y recostáronse como número de 5,000 varones, de estos sin contar mujeres y niños, hermano. Estamos hablando de 10,000 o más, mucha multitud que le seguía. Y dice que habiendo dado gracias repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, y asimismo los peces cuanto querían. Y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. El Señor multiplicó de esos panes y esos pececillos que para ellos, a sus discípulos, era muy poco, y hasta sobró. Y miren, después, más adelante, versículo 24, amén. Como vio pues la gente que
Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron ellos en las barquillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. 25. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijeronle: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Me llama la atención que a quién buscaban ellos, hermano. A Jesús. Sí dice que buscaban a Jesús. Y dice el 26, respondiéndoles Jesús, dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor sabía por qué lo seguía la gente, esa multitud. ¿Por qué lo seguía? Por la comida, hermanos. Ahora, ¿será malo pedir al Señor comida? Pues no. Pero en el sentido, hermano, de lo más importante, sí tenemos que tener ese cuidado, porque el 27 dice: trabajar no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. No trabajes por la comida que perece, más bien trabaja por la que a vida eterna permanece. Qué bonita enseñanza de Dios. Y quizá ellos, no sé cómo lo tomarían en el momento, pero de toda aquella multitud eran muy pocos los que le seguían sinceramente. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Alabamos al Señor Jesús para siempre. Aquí en el capítulo 10 vamos a leer otra escritura de un hombre que era ciego. A diferencia, hermano, de muchos que le seguían por la comida, otros por otra cosa, como los leprosos que querían ser limpios y fueron limpios, pero después ya no vinieron a él, solo uno, y ese era samaritano. Y así, hermano, cuánta gente recibe bendiciones de Dios, recibe grandes bendiciones, pero no vienen a él, hermanos. Alabamos a Cristo. Aquí en el capítulo 10, versículo 46 dice: entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos, una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Cómo estaba este hombre, hermano? Junto al camino mendigando, esperando que alguien le diera ayuda, esperando que alguien le socorriera en algo. Él era ciego y estaba junto al camino. Y fíjese lo que dice el 47. ¿Qué dice ahí al principio, hermano? Una vez más, y oyendo que era Jesús el Nazareno. Qué maravilloso es entender, hermano. Va pasando Jesús por aquí, porque él no veía, oyó. Es el que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él es el que promete ayudarme, Él es el que promete bendecirme, Él es el único que puede ayudarme en mi necesidad. Y fíjese en el 48, y muchos le reían. ¿Y qué le decían? Que se callara. ¿Pero qué hacía él? Aún clamaba más, hermano: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo clamaría este hombre también, hermano, cuando oyó que era Jesús? ¿Cómo le clamaría, hermano? También de un profundo corazón.
Alabamos a Cristo. Versículo 47 de nuevo. Oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando esto decía, muchos le decían: ya cállate. Y aún él, cuando le decían esto, daba mayores voces, mayores clamores: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe que yo le he clamado, hermano, llorando al Señor? ¿Usted? ¿Sí le ha clamado al Señor llorando, hermano? ¿Por alguna necesidad? ¿Y qué ha hecho el Señor? ¿Por qué estamos aquí, hermano? Porque Él nos ha ayudado, hermano. Porque Él sigue vigente en su palabra. Porque Él sigue diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y aunque yo no veo al Señor, Él está atento a la oración, hermano, de su pueblo. Él está atento a la oración de usted y de mí, por gracia y misericordia. Y si nosotros le clamamos, le suplicamos, de Él tenemos respuesta, hermano. Y si no fuera así, no estaría yo aquí, ni usted tampoco, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Este hombre le clamaba, le suplicaba. Y dice 49, entonces Jesús, parándose, pues se detuvo. ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó? Y llaman al cielo. Y a aquellos hombres que en otro tiempo le decían que callase, ahora ¿qué le dicen? Ten confianza, levántate, te llama. ¿Quién estaba llamando ahí? El que dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es el que le estaba llamando a este hombre. Y él dice: ten confianza, levántate, te llama. Y el 50, ¿qué dice, hermano? Entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Saben que algunas veces que he leído esta escritura me hace pensar y considerar todas las cargas que trae uno antes de Cristo, hermano? Tantas cosas y cuestiones que trae uno, hermano, cargando tremendas, y que no sabe dónde llevarlas o echarlas, hermano. Y este hombre, hermano, cuando se levantó su capa, hermano, quizá para él era hasta una carga, y vamos fuera. Echando su capa o arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y miren, aquí dice el 51, y respondiendo Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice: maestro, que cobre la vista. ¿Y qué dice el 52? Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. ¿Y qué pasó luego? Y enseguida recobró la vista. Pero note al final: y seguía a Jesús, y seguía a Jesús en el camino. Qué importante, pues, es venir a Jesús, recibir la bendición y seguir a Jesús en el camino que es su palabra, en su camino que es la verdad, en su camino, hermano, que es la Biblia. Y cuando usted y yo entendamos esto y sigamos a Cristo y sigamos aprendiendo de Él y sigamos aprendiendo de su palabra, entonces usted va a hallar un reposo tremendo en Jesucristo, hermano. ¿Qué tal si Él, hermano, se hubiera apartado? ¿Qué tal si Él se hubiera alejado? ¿Qué hubiera pasado ahí, hermano? Sin seguir a Jesús en el camino. Sí recibió la bendición, porque Cristo es bueno, pero él no siguió a Jesús en el
Pero en su caso, sí siguió a Jesús en el camino, sí siguió al Señor. Eso es bueno, porque ahí vamos a caminar con el Señor Jesús de su mano y en su yugo, caminando con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Alabamos al Señor Jesús por todas sus bondades que ha tenido, hermano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermano. Evangelio de Lucas, ahí vamos a terminar. Vaya a Lucas, el capítulo 20. Bendito sea Dios. Damos gloria al Señor Jesús, hermano. Bendito sea el Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios, hermanos, por la palabra que es la verdad. Bendito sea el Señor Jesús. En el capítulo 5, versículo 12. Y aconteció que estando en una ciudad de aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a aquel, hermano, otra vez a Jesús, hermano, ¿qué hizo este hombre, hermano? Postrándose sobre el rostro, ¿qué hizo este hombre? Le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor, si quieres puedes limpiarme. 13. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Bendito sea el nombre de Jesucristo, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos, hermano? ¿Qué es lo que tú quieres, hermano, que necesitas de Él? ¿Qué es, hermano, lo que tú deseas pedirle a Él? Este hombre pidió ser limpio. ¿No les gustaría a todos los que estamos aquí ser limpios por completo, hermano? Cuando el Señor llegó a nuestras vidas, empezó a quitarnos los vicios. Empezó a limpiarnos de los vicios. Empezó a limpiarnos de las malas palabras. Empezó a limpiarnos de la mentira. No que no pequemos, sí tenemos faltas. ¿Y cuántos quieren que el Señor siga limpiándonos? ¿Cuántos quieren que el Señor siga obrando en su vida? ¿Cuántos quieren que el Señor les quite sus cargas? ¿Cuántos quieren que el Señor, hermano, les dé descanso a su alma? ¿Cuántos necesitan de Cristo? Porque quiero decirle que dice Él: venid a mí, a nadie más. Solo en Él tendremos la bendición. Solo en Él tenemos esta gracia. Hasta María, hermano, dijo unas palabras, y esas ya nomás se las voy a decir así, porque recordé esto mismo. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Qué bonito es, hermano, expresarle: engrandece mi alma al Señor. Esto dijo María. Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Ella también se alegró en Dios su Salvador. Ella también engrandeció al Señor. ¿Por qué, hermano?
porque en Él está callada nuestra alma. Solamente de Él viene nuestra salud, solamente de Él viene nuestra salvación. No hay otro Salvador, solamente Jesucristo es nuestro Salvador. Y por eso ella decía: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Porque también entendió esa bendición que tenía en Jesucristo. Así todos, hermanos, todos, bíblicamente hablando, todos vinieron a Jesucristo. Y usted y yo venimos a Jesucristo. Le damos toda la gloria.